Coincidirás conmigo que una de las cosas más importantes y en ocasiones de las más difíciles de la vida es reconocer la soberanía de Dios. Es una de las cosas más difíciles en la vida, en nuestro caminar cotidiano. Reconocer la soberanía de Dios, particularmente en los tiempos de crisis, en los tiempos difíciles, en esos momentos que pasamos por lo que nosotros llamamos tragedias. Es difícil verlo. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando del poder absoluto que Dios tiene. Lo que está en medio es el poder absoluto que Dios tiene. Dios tiene todo el control. Y espero que lo que vamos a ver hoy te permita verlo con claridad. Dios tiene absolutamente todo el control y absolutamente sobre todo lo que sucede. Aunque no parezca. Porque con mucha frecuencia, cuando vienen las crisis, cuando vienen los momentos duros y difíciles, pareciera que Dios no está controlando las cosas. Pero lo que pasa es que Dios está más allá. Ahorita lo vamos a ver. Pero mira, 1 Timoteo capítulo 6, por favor, versículo 14. 1 Timoteo 6, 14. Nos dice que Él es solo soberano. Fíjate qué interesante este concepto, esta palabra. 1 Timoteo 6, 14. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni represión. Le está mandando el amor nacido de corazón limpio y de fe no fingida, etc. Dice, guarda el mandamiento del amor sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, misma que estamos esperando, creo, todos. La cual aparición a su tiempo mostrará, algo va a mostrar la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a mostrar? El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Tienes que subrayar esta parte que dice solo soberano. Él es solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y todos decimos amén. Ahí dice amén, ¿verdad? Al final, ¿sí o no? Este título de Rey de Reyes, que Señor de Señores, que ostenta el mismo Señor Jesucristo, es una clara expresión de su soberanía. Está conectado con la soberanía de Dios. Si te fijaste en el versículo, dice que su aparición mostrará al solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Está conectado. Este título, que es más de un título, es más que un título. Es una función, es una realidad, es una posición que tiene, que ostenta Jesucristo. ¿Te acuerdas que Juan escribe el Apocalipsis y ve esto? Léelo conmigo allí en Apocalipsis 19:11, porfa. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto. Wow, esto tiene un gran significado, ver el cielo abierto. Juan está viendo la cosa tal cual, ¿no? Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Qué interesante. No estaba teñida en un colorante, sino en sangre. ¿Quién será? Y su nombre es el Verbo de Dios. Todos sabemos quién es el Verbo de Dios. Aquel verbo se hizo carne, dice Juan 1. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Ubicamos quién es este Verbo de Dios? Que viene teñido de sangre, su ropa, pues es Jesucristo. Y luego dice, versículo siguiente, 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo.
blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también vimos en Timoteo que él lo llama solo soberano. Solo soberano. Su soberanía y su poder, mis amados, son tan grandes. Fíjate bien esto que te quiero compartir, que incluso puede arreglar y revertir cualquier desperfecto causado por la caída y la maldad humana. ¿Sí? El poder de Dios y la soberanía de Dios es tan grande que tiene la capacidad de arreglar, de revertir, de corregir cualquier consecuencia, cualquier problema resultante de la caída del hombre y de la maldad humana, que es mucha. ¿Sí estás de acuerdo? Quédate con eso ahí para el ratito. Los primeros cristianos lo entendían. Mira cómo oraban ellos ahí en Hechos 4:23. Me llama mucho la atención esto que leemos aquí, porque es muy importante que como cristianos del Nuevo Testamento entendamos la soberanía de Dios, la soberanía de Jesucristo. Sí, Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, pero es soberano. Y ahorita vamos a entender un poquito más qué quiere decir eso. Pero ya te lo empecé a esbozar. Su soberanía es tal que Él puede arreglar todo lo causado por la caída. No quiere decir que no va a haber consecuencias para muchos, no estoy diciendo eso, pero puede arreglar cosas. Vamos a leerlo. Primero vamos a ver cómo oraban estos primeros cristianos en Hechos 4:23. Después de que fueron encerrados y les fue mal a los apóstoles, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Les habían prohibido y ya sabes, ¿no? Todo lo que está en el contexto. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿cuál fue su primera reacción? Orar, ¿no? Vamos a orar, dijeron. Al oír lo que Dios había hecho, alzaron su voz a Dios y dijeron, ¿qué dijeron? Soberano Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, contra su Cristo. Están citando el Salmo 2, si no me equivoco. Están citando el Salmo 2 estos hermanos, pero empiezan diciéndole a Dios, soberano Señor, soberano Señor. Estos cristianos tenían claro, y lo primero que se les salía al orar era decirle, tú eres soberano. Qué chistoso que los cristianos no oramos así. ¿Cuándo has oído a un cristiano iniciar una oración diciendo, soberano Señor? Nunca. Nunca. Es algo que como que medio hemos perdido de vista. Dios es soberano, el Señor Jesucristo es soberano. Y no hay duda, mira lo que dice Apocalipsis 1:5, por favor. Apocalipsis 1:5. Si no lo encontraste, acá está en pantalla, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Ese es Cristo? Ese es Jesucristo, ¿verdad? El testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y luego, ¿qué dice? El soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No hay duda que está hablando de Jesucristo, quien murió en la cruz y que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pues él dice aquí que el mismo Jesús de Nazaret resucitado y glorificado, él es el soberano de los reyes de la tierra. Mira, la definición de soberano, dice el diccionario, es uno que ejerce o posee la autoridad suprema, independiente y libre. Eso quiere decir soberano, y eso dice el diccionario. Que ejerce
y posee la autoridad suprema, independiente y libre. Eso quiere decir soberano. Nuestro Señor Jesucristo posee la autoridad suprema, independiente y libre. Él es soberano. El griego de aquí es la palabra arjón, que se traduce literalmente como príncipe soberano. Príncipe soberano. Y eso es Jesucristo, príncipe soberano. Luego es ridículo oír a algunos cristianos orar, ¿no? Y referirse al príncipe soberano, al Dios soberano, Jesucristo, el Rey de Reyes. Oye, Chuchito, échame la mano, ¿verdad? Chuchín, a ver si me hace el favor, Chuchín, el buen Chuchín. Qué asco, ¿no? ¿No sientes asco por ese tipo de expresiones? ¿Cómo se les ocurre decir una cosa así y tratarlo como si fuera nuestro igual? Por Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano del universo, el príncipe soberano, y lo tratamos como si fuera nuestro cuate. Oye, échanos la mano, hija, aliviánate. ¿En serio? ¿No has oído cristianos orar así? Muy modernos ellos. Creen que pueden referirse y relacionarse así con el Señor Jesucristo, pero al menos no con el Jesucristo de la Biblia. Ese no es. Ese cuatillo que les hace favorcitos, ese no es. Él es el soberano, el príncipe soberano, el que ostenta la más alta autoridad en el universo. Nada más y nada menos. Lo cual quiere decir que Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere, sin pedir permiso, sin pedirnos nuestra opinión, incluso sin que nos demos cuenta. Porque Él se mueve en nuestras vidas y en el universo sin que nos demos cuenta de lo que está haciendo. ¿Sí me sigues aquí? Mira, ve conmigo Romanos 4:17 y ya empiezo a llegar a donde quiero llegar. Fíjate bien. Él, con ese poder que tiene, dice la Escritura, lo vamos a leer juntos, Él puede darle vida a los muertos. ¿Creemos eso? Piénsalo un momento, porque ahí te va. Dice Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él da vida a los muertos. Mira, me encanta este pasaje de Ezequiel, que curiosamente en la reunión de varones alguien, no me acuerdo quién, oró, mencionó este pasaje de Ezequiel, en Ezequiel 37:1, de los huesos secos. Esta escritura vamos a verla juntos, ¿sí? Es muy representativa de esto que estoy tratando de comunicarte hoy. Ezequiel 37:1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. ¿Sí te imaginas el cuadro? ¿No? Está caminando ahí Ezequiel alrededor. Dice: y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, como diciendo, pues ni idea, ¿no? Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán.
Y profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Sí ves lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel? Todo este cuadro de los huesos y todo nada más era para que entendieran lo que seguía, y lo que seguía era decirles: los voy a sacar de sus sepulcros y los voy a volver a la vida, y voy a poner mi espíritu en ustedes, y cuando lo vean y lo vivan, van a darse cuenta de que yo lo dije y lo cumplí. Piénsalo por un momento. Si Él le puede devolver la vida a los muertos, entonces la muerte, que es la consecuencia principal de la caída, no lo detiene a Dios ni lo limita en ninguna manera. En ninguna manera. Por eso es trascendente y importante todo lo que sale de su boca. ¿Te acuerdas de este pasaje en Números 23:19 que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Él dijo y no hará, habló y no lo va a ejecutar. Dios es infinitamente soberano y poderoso, y Él puede volver a la vida a los muertos. Piénsalo tantito, ¿qué implicaciones tiene esto? Lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. ¿Por qué lo ha dicho? Y a nosotros no nos ha dicho esto, pero nos ha dicho 1 Tesalonicenses 4:13 y muchos otros pasajes en donde nos dice que nosotros vamos a resucitar también. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo creen? Jesús dijo claramente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si alguno viviendo cree en mí, no morirá eternamente. Palabras de Él. 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Claro que la muerte física causa tristeza, por supuesto, pero nosotros, los que morimos en Cristo, no debemos entristecernos igual que los demás. Debiera ser una tristeza diferente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, tenemos una esperanza, ¿no? Los otros no tienen esperanza, dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿lo creemos? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Palabra del Señor, ¿Cuál es la palabra del Señor? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitaremos. Primero dice, luego nosotros los que vivimos. Pablo creía que iba a estar vivo cuando ocurriera esto. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, entristeceos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo dice? Alentados. ¿Causará algún aliento, alguna esperanza positiva saber que vamos a resucitar de entre los muertos? Ojo, estos muertos que van a resucitar no son de 4 días como Lázaro, ¿eh? Digo, ya era un milagrote el de Lázaro, 4 días, Señor, ya huele mal. Estos de Tesalonicenses y de otros muchos pasajes, estos muertos en Cristo tienen miles de años muertos.
¿Cómo puedes regresarle a la vida a una persona que murió hace 2000 años? Pues igual que a una que murió hace 5 minutos. Se requiere el mismo poder. Es su poder. Él puede. Él puede, y eso ha prometido que vamos a resucitar. ¿Sí te acuerdas de los textos en Hechos que hablan de la primera iglesia que se convirtieron primero 3,000 de trancazo y luego 5,000? Por lo menos era una iglesia de unos 12,000 personas. Y casi igual a la nuestra. ¿No? ¿Te imaginas? Todos esos que se murieron y todos los demás que se han muerto a lo largo de toda la historia. Siglos y siglos de gente que se convirtió y que se murió en Cristo. ¿Los va a resucitar a todos? Dijo, resucitar a uno debe tener su chiste, ¿no? Pero a miles y miles y miles y miles, instantáneamente. Eso se llama poder. Poder sobre la muerte, poder sobre la vida. Él puede de un pestañazo volver a la vida a todos los que se han muerto en Cristo en estos 2000 y cacho de años. Así va a ser. Vaya, un amén acá de este lado. Gracias. Deja predico acá de este lado porque acá nomás están medio. Fíjate que Abraham entendía esto cuando llevó a su hijito al altar del sacrificio. ¿Se acuerdan de esa escena tan dura, tan desgarradora, tan difícil? Léelo conmigo en Hebreos 11:17. Y a veces se pregunta uno eso, ¿no? ¿Qué iba pensando Abraham cuando llevaba a su hijo de la manita ahí, a su hijito chiquitín, y lo iba a sacrificar allá en el altar, ¿no? Y el niño preguntándole, oye, ¿y qué vas a sacrificar, papá? Tú no te preocupes, ¿no? Tú eres. ¿Sí se acuerdan? ¿Se han leído? Sí, ustedes sí leen la Biblia, ¿verdad? De vez en cuando. Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham cuando fue probado, ¿cuándo fue qué? Fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, porque Dios ya le había dicho, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dios le había dicho, en este niño te voy a dar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo en multitud. Sal a la noche, cuenta las estrellas, ve si las puedes contar, así será tu descendencia de este niño. Y luego viene Dios y le dice, sacrifícalo. Y entonces viene el versículo 9, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea, él iba convencido que iba efectivamente a sacrificar al niño, que lo iba a degollar, que lo iba a asesinar, y que Dios tenía el poder para volverle a la vida al niño sin problema, porque Dios había prometido una descendencia como las estrellas del cielo en multitud. Así que, oye, entrégamelo sin problema. Me lo echo a mi hijo. Ay, no es cierto, ¿no? Y cuchillo en mano, y el ángel lo detiene porque ya el ángel pudo haberlo dejado y que le cortara la yugular y después el Señor resucitarlo. En ese sentido dice, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, como que si hubiera pasado, como si hubiera pasado, así, literalmente. Qué fuerte, ¿no? ¿Te imaginas esta idea? Si Dios tiene ese poder y todo el demás poder que tiene, entonces nada de lo causado por la caída le va a echar a perder sus planes y sus propósitos. Nada. ¿Lo ves? Si Dios tiene este poder para recuperar, para resucitar, para volver a la vida a un muerto, ¿cuál es la consecuencia primaria de la caída? La muerte. Somos mortales. Si Dios puede revertir eso de un pestañazo, ¿qué quiere decir? Que entonces lo que nosotros vemos no es la realidad. Se murió mi mamá. Uy, qué drama. No. Drama, morir sin Cristo. Ese sí es drama.
Pero morir en Cristo, ya. Por eso estamos enfatizando todo el tiempo que si alguien no está seguro de tener a Cristo en su corazón y en su vida, que mejor se vaya entregando. Porque hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. No se trata de un asunto de religión ni de forma de vida. Es que yo soy cristiano desde chiquito. No, espérame tantito. Tienes que volver a nacer. Te tienes que convertir a Cristo. Te tienes que arrepentir. Tienes que tener un encuentro con Él y experimentar el nuevo nacimiento. Y entonces sí, la vida después de la muerte ya no es tan importante. Ni la vida aquí en la tierra tampoco es tan importante. Porque Él va a reconstruir todo. Mira lo que dice Apocalipsis 21:5, por favor. Apocalipsis 21:5, ¿qué dice? Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿quién está sentado en el trono? ¿Qué dijo? He aquí yo hago nuevas algunas cosas. Es que los humanos me dejaron medio hecho un desastre el planeta. Y pues no voy a poder con todo, pero algunas cosas las voy a arreglar. No sé, a lo mejor los bosques o no sé, limpiaré el mar. Tengo un plan ahí alternativo para limpiar el aire que está tan contaminado por los humanos. ¿No, verdad? Dios, el Dios del universo, ¿qué dice? Voy a hacer nuevas todas las cosas. Define todas, por favor. Todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esto que te estoy diciendo, esto sí es verdadero. Estas palabras son fieles y verdaderas. Dios va a recuperar todo lo perdido. Dios va a reconstruir todo lo destruido. Dios va a rehacer todo lo deshecho. Dios va a reparar todo lo irreparable. ¿Sí lo ves, mi amado? La perspectiva de la vida cambia completamente cuando nos enfrentamos a esta verdad. Dios tiene un poder y una soberanía tal que ninguna de las consecuencias de la caída le va a afectar en sus planes para nada. Y la bendición que tenemos de estar en Cristo es toda la diferencia. Si estás en Cristo ya la hiciste. Ya la hiciste, pero gacho, como decimos. Pero grueso, ya la hiciste. Gruesísimo. Dios va a renovar el universo y va a llevar a cabo sus planes y sus propósitos originales. ¿Tú crees que no? ¿Que de qué tamaño tendría que ser nuestro Dios para decir, híjole, se cayó el hombre? Lo dejé 6,000, 7,000 años ahí en su caída y pues a ver qué puedo hacer. Qué difícil. No, Él va a hacer nuevo todo. Todo. Y las tragedias y las cosas horrendas, no, todo, sin bronca. ¿Qué problema? Estamos hablando del autor de la vida. Estamos hablando del ser más poderoso del universo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Y por ende Dios le va a poner fin al gobierno humano. Toda esta porquería que estamos viendo todo el tiempo y cada vez peor en las noticias, lo que está pasando, la moralidad, la locura, el desenfreno, el alucine que los hombres están inventándose, Dios no tiene problema. Él lo va a detener, le va a poner fin al gobierno humano, al gobierno de Satanás sobre los hombres. Mira lo que dice, bueno, esto te lo dejo para tu tarea. Chécalo en Apocalipsis 17, 18 y 19, 3 capítulos sobre la gran ramera, Babilonia la grande. Ahí te describe cómo Dios le va a poner fin a todo el sistema del gobierno humano. Se va a acabar. Se va a acabar. Fíjate, Apocalipsis 17, 5 dice, hablando de esta mujer y de lo que ve ahí, sentada sobre una bestia, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, 2 puntos,
Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese es el sistema de gobierno humano. Se va a acabar. Le va a poner fin. Entonces, todo esto, ¿qué implicaciones pudiera tener en nuestra vida? ¿Qué implicaciones debiera tener en nuestra vida este hecho innegable? Y quiero poner en la mesa o delante de ti esta idea. Nos toca a nosotros alinearnos con la voluntad de Dios. Nos toca a nosotros alinearnos con la voluntad de Dios. ¿Sí me sigues? ¿Seguro? Mira, ve estos versículos y quiero que los veas con ojos o con los lentes espirituales. No los veas nada más como frases incluso culturales que tenemos los cristianos o que hemos acuñado los humanos a veces. Santiago 4, 13 al 15, por favor. Ve cómo decimos o cómo debiéramos decir y cómo debiéramos considerar las cosas. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso yo le voy diciendo al Señor, Señor, no seas malo, mira, una sopladita allá para que se desvanezca la mía. ¿Qué es nuestra vida? Neblina, neblinas. En lugar de lo cual deberíais decir, y aquí está el punto, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es más que una frase. Es reconocer la soberanía de Dios, el control que Dios tiene por encima de nuestra voluntad y de nuestros planes. Ya estoy planeando yo que hoy y mañana iré a tal ciudad y estaré allá un año y traficaré y ganaré y me va a ir muy bien. Espérame, es que eso es así si el Señor quiere. ¿Cómo se le ocurre a una persona pretender que van a suceder las cosas que Él declara? ¿Por qué las declara? ¿De dónde sale ese concepto? No de la Biblia, no de esta verdad. Las cosas son si Dios quiere, punto final. Porque Él gobierna, Él es el rey, no yo, ni tú, ni nosotros. Él es el que gobierna, príncipe soberano. 1 Corintios 4, 19 dice: pero iré pronto a vosotros y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. Pero me brinqué una parte, ¿verdad? Iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y si no quiere, no voy a ir. Esa de veras, hermanos, no es una frase. Es que la usamos como una frase caprichosa. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Y si Dios quiere y si el Señor quiere. Espérame, no, o sea, espérate, no. De veras, si el Señor quiere. 1 Pedro 3:17. 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si el Señor quiere, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mira, en este mundo vamos a sufrir. Escoge tu sufrimiento. Vi un video hace poco muy bueno de escoge tu difícil. ¿Sí lo han visto? Escoge tu difícil, está buenísimo, ¿no? Es tan difícil ser un fracasado como ser un exitoso, es igualmente difícil. Escoge tu difícil, ¿no? Igual, esto es lo que está diciendo. O sea, ¿para qué sufro haciendo el mal? Voy a sufrir haciendo el bien si el Señor, si la voluntad de Dios así lo permite. Eso es mejor que sufrir haciendo el mal. Pero de que voy a sufrir, probablemente en cualquiera de los dos caminos voy a sufrir. Haciendo el bien se sufre y haciendo el mal peor. ¿Sí o no? 1 Corintios 16, por favor. ¿Sí me están siguiendo? Sí, ¿verdad? 1 Corintios 16, 5. Me encantan estas escrituras. Bueno, todas realmente. Me encanta la escritura. Dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero
veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, porque yo así lo decido y lo decreto. ¿Cómo dice? Si el Señor lo permite. Tengo mis planes de pasar el invierno, de estarme un año aquí o un año allá, o lo que tú quieras planear, está padrísimo. Haz tus planes. Hoy se habla tanto de este concepto de la planeación. Incluso hay quien habla de la planeación estratégica. Ay, me da risa, la verdad. He estado en cursos de esos. Una ridiculez. Pero bueno, es otro tema. La realidad es que todo ocurre si el Señor lo permite. Porque si no, no. Marcos 1:40, por favor. Incluso esta palabra es para los que tienen algún tipo de enfermedad. Bueno, todos nos vamos a seguir enfermando, creo, ¿no? ¿O hay alguien aquí que ya quedó inmune para siempre jamás? Per secula seculorum. Yo ya soy hijo de Dios, no me voy a volver a enfermar de nada jamás. No, pregúntame el fin de semana qué ha pasado, ¿no? Terrible. Marcos 1:40 dice: vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla y le dijo: Señor, sáname. ¿Cómo le dice? Si quieres. Esta es la actitud del enfermo. Si quieres, puedes sanarme, Señor. Si quieres. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo: ¿qué querés? Quiero. Se limpio, y lo limpia. Tenía lepra. La lepra, una enfermedad incurable en aquellos días. Dios sana al que quiere, cuando quiere, como quiere, porque quiere, punto. Y al que no quiere sanar, no sana. ¿Y qué decir a eso? Se llama soberanía de Dios. Señor, si quieres, sáname. Y si no me quieres sanar, pues no me sanes. Incluso a veces vemos a los creyentes, y aquí ya llegué al pináculo de esta prédica, a la parte climática. Incluso vemos a veces a los creyentes no queriendo hacer caso de la guía del Espíritu Santo en su vida. Y este sí es el tema. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dicho? Y tenemos 1000 justificaciones, o 2000 o 5000, no sé cuántas, para no hacer lo que el Señor nos está guiando a hacer. Cosas sencillas, porque además así es el Señor. Léelo conmigo en Hechos 21. Vamos a leerlo juntos. ¿Me sigues con esta historia? Ya me lo termino, ya tranquilos, no se alteren. Ya los vi todos alterados, ¿no? Hechos 21:1. Ve esta historia, sigue la historia, sigue los detalles, no te distraigas. Quita esa distracción de tu corazón y pon atención a esta escritura. Ve esta historia impresionante. Hechos 21:1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Rodas. Y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿De dónde venía esa palabra? De la presencia de Dios, del Espíritu Santo, poniendo en estos hermanos esta dirección clara para la vida de este brother, diciendo: no subas a Jerusalén. Esto te dice el Señor, cuate. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa. Qué aburridos, ¿verdad? Se pusieron a orar estos. Perdón. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7,
posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, lo animamos para que se fuese más rápido a Jerusalén y que se lo cargara el payasito. ¿Qué dice? Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Segunda llamada. Segunda llamada. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, ¿qué dijeron estos cabezones? Hágase la voluntad del Señor. Este es el punto, mis amados. Muchas veces no logramos persuadir a los demás de las cosas que Dios quiere para sus vidas. No lo logramos. Muchas veces, no pocas, muchas veces. Por más que el Espíritu viene y usa uno y usa otro y usa otro en una acción de gracias, en una prédica de Iván o de Jeremías o de Saúl o el que venga aquí, ya sé que a mí no me incluyan, pero Dios habla y Dios te dice cosas y Dios te dice: oye, no, así no es asado, sanforizado, haz caso, así no es. Ora, perdona, diezma, da, reúnete, congrégate, lee, o sea, ¿en qué idioma? Y el Espíritu de Dios dice y dice y dice y dice una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y al cristiano le entra por un oído y le sale por el otro. Híjole. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas veces Dios le va a decir a los esposos que traten a sus esposas como vaso frágil? A ver, ¿cuántas veces? O sea, ¿cuántas veces? Es muy frustrante y muy desesperante. Es muy triste, ¿no, Iván? ¿No te pasa, Ivancito? ¿No te da tristeza ver? Mira, ve qué asistencia tenemos hoy. Dan ganas de llorar, de veras. ¿Dónde están? ¿Qué tan importante puede ser lo que están haciendo? A menos que estén en un hospital en terapia intensiva. Ahí sí yo no diría nada. Mejor me callo. ¿O qué? A ver, ustedes díganme. ¿Estoy mal? ¿Qué pasa? ¿No nos ha dicho el Señor cuántas veces que no dejemos de congregarnos? ¿Cuántos hijos chiquitos no están siendo criados por sus padres bíblicamente? Qué lamentable. Y luego van a llorar cuando el chamaco o la chamaca tenga 18 años y haga lo que no debe hacer y haga de su vida un pepino. Y entonces ahí el papá o la mamá o ambos van a chillar. Y ya va a ser muy tarde, porque a los niños hay que educarlos desde que nacen. Enseñarles a temer a Dios, a amar a Dios, a servir a Dios, a adorar a Dios desde que nacen. Y darles un ejemplo cabal, ¿no? Si ves cómo el Espíritu Santo nos ha dicho tantas cosas todo el tiempo, una vez y otra 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 vez. Y como dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: háganse la voluntad de Dios. ¿Sí estamos? ¿Sí están conmigo o no? ¿Sí? Estoy convencido, mis amados, de que necesitamos ser sensibles a la voz del Señor y a la guía del Espíritu. ¿Sabes que el Espíritu Santo interviene de maneras increíbles?
increíbles. El Espíritu Santo interviene cuando encuentra un par de gentes, un matrimonio, una pareja, unos amigos, un hijo de Dios dispuestos a hacer su voluntad. Él interviene y se lleva a cabo su voluntad. ¿Lo has visto? Yo lo he visto. Impresionante. Impresionante. Bueno, concluyo. ¿Dónde está Caleb? Se me fue Caleb. Concluyo con esto. ¿Qué tan dispuestos estamos a cambiar? A cambiar y a dejarnos de cosas. ¿Estará mal Dios? De esas bromitas que hacemos de que vamos mandándole un mail a Dios o un WhatsApp a Dios para decirle: no, Señor, es que pues tú no sabes cómo es mi mamá, o tú te equivocaste con mi esposa, Señor. Los principios del matrimonio que dice ahí son muy soñadores, son muy idealistas, no funcionan. No conoces a este tipo cómo es. ¿Será que sus principios no funcionan? ¿Qué será? ¿Será dureza? ¿Será terquedad? ¿Será cerrazón? ¿Qué será? Dios es soberano, mis amados. Dios es soberano. ¿Estamos dispuestos a respetar su soberanía y a ser sensibles a su guía y a su voz en el momento que nos dice las cosas? Hay que reaccionar en el momento, ¿no? ¿Sí o no? Mira, termino con Apocalipsis 3, 7 al 8. Apocalipsis 3, 7 al 8. Este pasaje nos habla de la soberanía de Dios. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. 2 puntos. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual cualquiera que pasare por ahí la podrá cerrar. Nadie puede cerrar. Yo he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estos versículos describen la soberanía de Dios. Cuando Él abre una puerta, Él abre una puerta y la va a mantener abierta hasta que se le antoje, y el día que la cierra, la cierra. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad, tenemos la puerta abierta para hacer los cambios? Hagámoslos a tiempo, porque un día se puede cerrar. Un día el Señor se puede cansar y puede decir: ya, se cerró. Él puede cerrarla. Él puede cerrarla. Mientras esté abierta, hay que aprovecharla, ¿no? Amén. Sí puedes ver la oportunidad que Dios nos está dando de hacer las cosas bien, de cambiar, de alinearnos con su voluntad, de respetar su soberanía, de alinearnos con Él, aunque nos cueste, aunque nos duela. ¿Qué tienes que hacer? Negarte a ti mismo. Oye, es que yo quiero esto y estoy listo para disfrutarlo. Primero es el Señor, ¿no? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, vamos a orar.